nombre es Gilberto Montesinos, soy estudiante de la carrera de enfermería y hoy vengo a explicarle acerca del derecho a la alimentación y su relación que tiene con el medio ambiente. ¿Sabías que la alimentación es tu derecho? Pues sí, efectivamente, todas las personas, así como sus familiares, tienen derecho a un nivel de vida que asegure la salud y el bienestar, en especial una alimentación adecuada para tener una vida digna, sana y activa, así como a los medios para tener acceso a los alimentos. El derecho a la alimentación a partir de los principios de igualdad y no discriminación requiere pues que se preste atención especial a diferentes personas que se hallan en situación de vulnerabilidad sin importar su raza, edad, sexo, idioma, religión, opinión política, origen social, nacimiento u otra condición. Por otra parte, el Estado debe proveer una atmósfera propicia. ¿A qué me refiero? En la que las personas puedan utilizar su pleno potencial para la producción de alimentos. En este caso estaríamos hablando de el cultivo de la tierra, la ganadería y la pesca, entre otros. El Estado, a ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se compromete a respetar, proteger y cumplir el derecho a la alimentación del pueblo que habita dentro de sus fronteras. En ese sentido, ningún individuo, ley, grupo, empresa privada o pública o cualquier otra instancia puede interponerse o evitar que las personas cumplan con su derecho a la alimentación. Además, los alimentos deben ser seguros para el consumo humano y estar libres de sustancias nocivas, deben ser asequibles económicamente y deben estar disponibles para su venta en mercados y comercios. Tener alimentos, pues, más seguros implica también proteger las tierras para cultivos o ganadería que sustenten a una familia, como comunidad, frente a amenazas como la contaminación, la destrucción o su uso para otros fines particulares. Sabemos pues que los alimentos contienen una cantidad de nutrientes que son necesarios para la vida. Por eso el Estado debe regular, monitorear y vigilar que toda la comida producida dentro o fuera del país tenga el valor nutricional adecuado para las personas y sus familias. La alimentación adecuada juega un papel fundamental en la nutrición y la salud, ya que todos necesitamos una alimentación equilibrada, compuesta por una variedad de alimentos que proporcionen diferentes tipos y cantidades de los nutrientes que el cuerpo requiere, pues para mantenerse en un buen estado de salud. Por otra parte, el Estado debe asegurar el acceso de todas las personas a los recursos y a los medios que permitan acceder a medios de vida dignas, incluidos la salud alimentaria. Esto por supuesto incluye la aplicación de programas de reforma agrarias, reglamentos relativos de un ingreso mínimo, la adopción de políticas alimentarias, la mejora de los programas de alimentación y nutrición y asegurar que los proyectos de desarrollo consideren la nutrición. Pero, ¿qué relación tiene el derecho a la alimentación con el medio ambiente? Es que dependiendo de cómo comamos, influimos de una forma más positiva o más negativa al medio ambiente. ¿Qué quiero decir? Vamos a ver ahora a repasar un poco qué alteraciones puede haber en el medio ambiente. Tenemos el calentamiento global, el exceso de residuos, la contaminación ya sea del aire o del agua, la deforestación o la pérdida de biodiversidad. Vamos a comenzar con el calentamiento global y la contaminación. Bien, ¿cuáles son las causas de la contaminación del aire? Pues siempre nos acordamos de los vehículos de transporte que producen CO2 y otras sustancias químicas, al igual que por ejemplo las fábricas, pero siempre se nos olvida hablar de la ganadería intensiva, que también tiene mucha relación con la contaminación del aire. Bien, ¿y qué tiene que ver mi alimentación con la contaminación del aire? Tiene que ver mucho, pues imagínense que cuando vamos a la compra elegimos de dónde viene nuestra comida, por lo cual si elegimos nosotros alimentos
que vienen desde Chile o Malasia, por ejemplo, estamos haciendo que un barco, un avión o en este caso un camión atraviesen casi la mitad del planeta o muchísimos miles de kilómetros para traerme a mí la comida. Este impacto se puede medir a lo que llamamos la huella de carbono. ¿Y qué es esto de la huella de carbono? Bueno, pues es la cantidad total de gases de efecto invernadero que se emiten por efecto directo o indirecto de la producción de un alimento. Cuanto más lejano sea su lugar de origen, más huella de carbono voy a emitir. Aparte de la distancia, también influye qué tipos de alimentos, porque no es lo mismo la carne que, por ejemplo, la fruta. Bien, vamos a ver qué ocurre con la ganadería. Resulta pues que cuanto más carne o más lácteo consumamos, más estamos contaminando el aire, porque las vacas producen CH4, metano. ¿Y cómo generan estos gases de efecto de invernadero? Bueno, pues las vacas son animales que rumiantes, tienen como 4 estómagos y cuando pastan, o sea que cuando comen, generan una serie de gases que producen a través de la boca y el ano, llamado metano. El metano tiene 23 veces más poder de contaminación que el CO2, es decir, que una sola molécula de metano es como si contaminase 23 veces, como 23 moléculas de CO2. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta ganadería intensiva que existe actualmente? Bueno, pues podemos optar por varias cosas y los expertos han propuesto algunas soluciones, como por ejemplo darle pastillas a las vacas para que produzcan menos metano, cambiarle la dieta o bien sacarle el metano del estómago para producir biocombustible. Pues para ello se realiza una perforación en el estómago, se les mete un tubo y el tubo se conecta con un saco en el que guardan todo el metano, todo para producir biocombustible. Esta es una vaca con su mochila de metano y aunque aquí no se ve, tiene un tubo que conecta directamente con su estómago. Bueno, entonces podemos afirmar que parte del calentamiento global es producido por la ganadería intensiva y esta la tenemos porque consumimos un exceso de carnes y lácteos. El calentamiento global provoca deshielo en los polos que conlleva riesgo de extinción de especies, como está pasando actualmente con el oso polar o por ejemplo con el blancamiento de los corales. También produce alimentos más caros y esto conduce a pobreza. Con la vaca que hemos visto anteriormente, piensa si se te ocurre otra solución para la contaminación del aire que producimos por la alimentación. Bien, hemos visto la contaminación, el calentamiento global. Ahora vamos a ver la parte de deforestación y de sequía. Cuando nos hablan de deforestación y de sequía, siempre nos muestran un campo árido, sin nada de agua, y nos empiezan a contar qué podemos hacer para ahorrar agua y no desperdiciarla. Normalmente nos dicen que antes de ducharnos, antes de bañarnos, cerrar el grifo mientras nos estamos lavando los dientes. Pero nadie se hace la pregunta de qué pasa con el alimento que consumimos. Bueno, aquí también tenemos lo que se llama la huella hídrica, que es como una analogía de la huella de carbono. La huella hídrica se puede definir como el volumen total de agua dulce usado para producir bienes y servicios, en este caso alimentos, producidos por una empresa o consumidores o un individuo. Aquí tenemos una gráfica que muestra la huella hídrica de algunos tipos de alimentos. Como puedes comprobar, hay algunos. Todos producen huella hídrica porque todos hay que lavarlos, alimentarlos, pero hay algunos que producen mucho más huella hídrica que otros. Bueno, ¿y qué tiene que ver la deforestación con nuestra alimentación? Pues resulta que cada vez más somos más millones que humanos y cada vez más comemos más, con lo cual es muy habitual que muchísimas selvas naturales y muchísimos bosques pues estén convirtiendo en tierras de cultivo para alimentar a toda la población. Y a veces son tierras de cultivo de verduras y frutas, pero lo que más contaminarían serían las tierras de cultivo dedicadas a las hojas,
al maíz, que van a ser posteriormente transformadas en pienso para los animales. Un ejemplo de muy reciente, que es el del aceite de palma, en el que se puede ver que se está destruyendo bastante parte de la selva de la parte de Sumatra, de Borneo. Esto hace que cada vez haya menos orangutanes, porque era su medio de vida, y se están destruyendo las selvas para plantar este tipo de palmeras para conseguir aceite de palma, para que luego se va a anexar en alimentos procesados. Aquí vemos con mucha tristeza unas fotos de la isla de Borneo, donde podemos ver que en el año 1950 casi todo era selva natural, y sin embargo, si nos vamos al 2010, 2020, prácticamente no queda nada de lo que había, tristemente. Bueno, y nos quedaría por último hablar de los residuos que se generan por la alimentación. Actualmente la comida está sobreempaquetada. ¿Y qué significa esto? Que tiene más envase del que necesitaría, y esto produce que se contamine muchísimo. Cada vez hay más plástico que llega al final de los océanos. Y por ejemplo, aquí tenemos a una tortuga que de pequeña se metió en unos aros de latas de cervezas o de refrescos, y al crecer pues se le ha quedado la forma del caparazón con esas formas. Entonces, lo que podemos hacer para evitar los residuos es comer alimentos que estén muy poco empaquetados, comer alimentos que sean, por ejemplo, a granel. Bueno, eso ha sido todo, y espero que hayan aprendido algo acerca de la relación entre alimentación que tenemos nosotros y lo que influye en el medio ambiente. Nos vemos hasta la próxima.